Perfecto. Perfecto, pues empiezo, ¿eh? Bueno, Rafa, perdona, un segundo. Buenas a todos. Hoy tenemos a Rafa Garrido con nosotros. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Hola Jesús, muy buenos días. Pues nada, hoy, como sabéis, estamos grabando estos podcasts que son más cortitos con gente que es exitosa y que ha tenido una trayectoria profesional exitosa, pero que en algunos casos ha tenido momentos puntuales donde algunos de sus proyectos pues, no ha funcionado todo bien y no ha sido un éxito. Y como pues, sabéis, alguno de vosotros me había preguntado, vamos a hacer un podcast específico sobre fracasos y aprendizajes de esos fracasos. Así que hoy tenemos a Rafa. Rafa, si quieres explicarnos nada, muy brevemente tu trayectoria profesional, porque has ido haciendo muchísimas cosas, pero si nos explicas cómo tienes como algún proyecto como muy exitoso que todavía sigue vivo, también vendiste una compañía, pero luego también has tenido alguno que no ha funcionado tan bien. Si nos puedes explicar nada, muy rápidamente los Sí. dos proyectos o los proyectos que te han funcionado muy bien y cuál es aquel que no te ha funcionado tan bien. Bueno Jesús, lo primero muchas gracias por la oportunidad y sobre todo porque yo creo que además también es muy relevante hablar también de no solamente de los éxitos, sino de cuando las cosas no van bien, porque antes cuanto más cosas no lernen se aprenden, ¿no? Entonces, yo 21 años emprendiendo, con lo cual he hecho de todo, ¿vale? He creado compañías, he montado fondos de inversión también que hemos invertido, soy también business angel, o sea, si me preguntas cuáles son las dos que mejor me han ido y las dos que peor me han ido, pues principalmente, aunque vamos a hablar de los fracasos o de las cosas que no han ido bien más que fracasado, ¿no? Que no me siento fracasador ni mucho menos. Cosas que me han ido muy bien, pues mira, hace un año hemos vendido una compañía que fundamos en el 2010 que se llama K-School, ¿vale? Que es una compañía que montamos en el entorno de Secuellas y bueno, pues la vendimos a Unir, a la, a la universidad a distancia y bueno, pues la verdad es que muy bien, la verdad, muy contentos ahí con el equipo y eso yo creo que es la empresa que he vendido que yo creo que más euros me ha dejado. Y luego la primera compañía que creé, que se llama Secuoyas, que es una compañía de diseño, una consultora, todavía sigue 21 años, 20 años después, sigue viva, con 60 empleados y bueno, pues muy contento. Yo creo que sí. Tampoco hemos venido a vender esa compañía, ¿no? O sea, yo creo que es una inversión a muy largo plazo, que estamos muy felices. Pero vamos, que si algún día vendiéramos, pues yo creo que sería un poco el éxito mejor que haría. Y luego los fondos de inversión que hemos creado afortunadamente han ido bien, tanto en startups como también ahora en los últimos años estoy haciendo en real estate también. No son grandes exitazos, pero bueno, afortunadamente son muy buenos retornos. Y en negativo, pues obviamente en 20 años pues he montado muchas compañías y ha habido alguna consultora que hemos cerrado, un tema de animación infantil que tuvimos que cerrar también, casi fue un poco gordo también porque eran 100 personas. Y en primera mano que yo haya gestionado directísimamente o que haya sido CEO de la compañía, pues yo creo que la compañía donde nos ha ido peor, entre comillas, que no ha funcionado, pues fue Isop Ventures, que fue una compañía de e-commerce que arrancamos para poner el contexto, en el año 2012 arrancamos y que desgraciadamente tuvimos que cerrar a finales del 16 y ya ordenadamente las sociedades se cerraron a finales del 17 tras los concursos de acreedores. Oye, ¿qué volumen llegasteis a tener en esta compañía, en Pues mira, Ishops Ventures? Isop era una empresa de e-commerce, llegamos a ser 6 marcas, 6 portales diferentes, con lo cual hacía un poco también más complejo. Teníamos Mimove, que era un portal de deco y de muebles, teníamos Mamuki de niños, Todo Vino, un portal de vinos, el armario de la tele, moda mujer, Madvi, moda hombre, también Molet, moda mujer. Llegamos a facturar más o menos unos 12-13 millones de euros al año, fue cuanto más facturamos. Llegamos a ser 150 empleados, pues como los e-commerce, pues imagínate, oficinas y también tuvimos también todo el tema del almacén también, que era gigante. Y bueno, es un poco la dimensión, ¿no? 150 empleados, recibimos yo creo que unos 7-8 millones de euros, llegamos a facturar 12-13, el punto más alto, ¿vale? Principalmente. Ya. Oye, ¿Y en cuánto tiempo? Porque esto debió ser como muy, bueno, muy rápido, ¿no? Porque de 2012, o sea, ¿cómo es la trayectoria de la compañía aproximadamente? Mira, yo me encuentro
el 5 de septiembre de 2011 nacieron mis 2 hijas pequeñas, que son mellizas, y me tiré 15 días en el hospital porque estaba en la incubadora. Entonces me encuentro un muy buen amigo que se dedicaba al tema inmobiliario y hacía temas, bueno, su familia venía también de IKEA y tenían como 11 centros de producción en Asia para temas de muebles, ¿no? Entonces, pues imagínate lo que dan 15 días de hospital, ¿no? pues, pues para hablar muchísimo, ¿no? Y al final, pues en 2012 decidimos montar un portal de decoración y, sin más, o sea, fue dinero que metimos nosotros, sin ningún inversor al principio. Lo escalamos con 5 o 6 personas, cada uno, como yo tenía secuellas, que teníamos la parte de programación y de diseño, y él sabía de producto, se incorporó también, lo logramos con un tercer socio, con Alfonso Merri, y, y luego la compañía iba muy bien, pues decidimos meterle un inversor, luego incluso metió Kibo, y entonces son épocas, por si recuerdas un poquito, yo creo que es cuando se vende Privalia, cuando estaba Ben Privé también a tope, ¿vale? Donde existía una cosa que ahora ya la gente ya no se acuerda, desde la venta flash. Entonces nosotros vimos que habían en Estados Unidos había 2 grandes referentes, uno en decoración que se llamaba One Kiss Lane, pues esto ya que Sí, terminaron sí. valiendo como 300 millones, que era también venta flash, pero solamente deco. Fueron los primeros, la venta flash era un poco más moda mujer normalmente, los grandes players internacionales, y fue el primero que lo sectorizó o hizo el mismo concepto en deco. Fue un poco lo que nosotros nos inspiramos y ese proyecto iba muy bien y bueno, pues tenemos un amiguete que venía del mundo también infantil, de crear marcas infantiles, de moda, con tiendas físicas, etcétera, y nos contó Zulily, que era una compañía también de venta flash, también especializada en ropa y accesorios para niños y juguetes, que igual en 2 años o 3, yo creo que eran 2 billones de valor de compañía, salía a cotizar en Nasdaq también. Y dijimos, coño, pues ya que hemos montado la estructura con toda la tecnología y almacén para hacer un venta flash de muebles, pues vamos a hacerlo también de niños. Primer error también, ¿no? El crecimiento así muy rápido, ¿no? Y bueno, como todos estos e-commerce también fueron negocios muy basados también en capital, porque al final es todo online, es crear marcas, es captación rápido, y son negocios donde allá por el 2013 principalmente y 2014 y 15, que era un poco el punto más alto, el e-commerce estaba muy de moda. En B2C, si son negocios basados en capital, pues sabes que tienes que ir duplicando facturación cada año. Yo creo que también fue cuando vosotros estabais con Oferum también, que era como la pelea a ver quién es el que llega más rápido a todos en estos negocios intensivos de capital. Y bueno, pues arrancamos y como teníamos 2, pues al final dijimos, venga, pues vimos también otro modelo de negocio que funcionaba muy bien en Estados Unidos, que al final había quedado la venta flash también para mujeres, ¿no? Entonces vendía tanto muebles, ropa de niños, luego moda mujer, moda hombre, temas también de alimentación y bebidas premium. Y bueno, pues decidimos crear 5 o 6 marcas basadas un poco en la misma tecnología, en el mismo almacén, equipos muy complementarios, un único equipo de operaciones, pero con diferentes equipos de compra y diferentes marcas, ¿no? Con lo cual también pues son los costes cuando estás creando 5 marcas y 5 empresas, pues aumentan también, ¿no? Tienes muchas sinergias, pero se aumentan. Y nada, en 2 años pues éramos 150, 160 personas. Bueno, pues una locura. Teníamos un almacén que era como el césped del Santiago Bernabéu, a 8.000 metros cuadrados. Y bueno, pues era un ritmo de duplicar facturación anual. Entonces nos metimos en una carrera donde estaba de moda el e-commerce en el mundo, donde había grandes referentes en Estados Unidos que estaban creciendo a lo bestia, recibiendo muchas. Y entonces era una carrera de velocidad, ¿vale? Que hombre, pues a posteriori, o sea, como siempre decimos, yo creo que en la vida cuando uno empieza un negocio sabe que a veces va a ir bien, a veces va a ir regular y a veces va a ir mal, ¿no? Esto no es formal. Hemos montado muchas cosas, esta desafortunadamente no fue. Pero en el momento yo creo que tomamos las decisiones adecuadas. O sea, uno al final no es una empresa que monté yo, éramos 2 socios gestores, al final había mucho accionista, mucho consejo, o sea que también fue una visión un poco conjunta, ¿no? Y apostamos un poco para la velocidad. Un player primero nacional, queremos escalar fuera de España, que menos mal que casi no nos dio tiempo a lanzar fuera. Y bueno, pues una velocidad de crecer a toda leche. Hicimos luego
también un proyecto de buy and build, compramos 5 compañías también para intentar montar el proyecto de referencia de e-commerce, al principio basado en venta flash y luego ya moviendo el mercado también a full price. Y bueno, pues yo sí que te cuento un poco mis aprendizajes, un poco a posteriori. Sí, Bueno, sí, sí. A mí lo que me interesaría saber es, oye, la pregunta es, ¿qué hubieras hecho diferente? ¿Era viable? O sea, no sé si, o sea, primero, ¿qué hubieras hecho diferente? Y dos, si tú crees que, aunque hubieras hecho cosas diferentes, el destino era el mismo. sí. A ver, yo creo que todo lo que hicimos, entre comillas, tenía sentido, ¿vale? Lo que pasa es que en la vida nos llevó por otros derroteros. Entonces, a posteriori y 5 años después de haber cerrado los concursos de acreedores, que también eso fue bastante duro, la verdad, pues veis, insisto, posteriormente, que esto es muy fácil hablar a posteriori, pues hay varias cosas que hubiera hecho de forma diferente viéndolo ahora. Por ejemplo, en el equipo, éramos 2 socios gestores de perfiles más o menos similares, donde cubríamos toda la parte de corporate, de visión, de marketing, comercial, producto, más o menos, pero no teníamos la capa tecnológica entre los fundadores, ¿vale? No había, siempre se habla de que tiene que haber 3 tipos de, el equipo gestor, 3 roles diferentes y nosotros pinchamos en que no teníamos un socio fundador tecnológico, ¿vale? Fue tecnología, yo personalmente venía del mundo de la tecnología también y controlaba un poco, pero no soy tecnólogo, no soy CTO. Y yo creo que fue una rémora constante que nos hizo que la compañía no tuviera son negocios basados en tecnología, es que no se nos puede olvidar. Entonces, no tener un equipo potente de tecnología no nos permitió virar. Cuando hubo que cambiar el rumbo, pues éramos una máquina muy pesada y muy poco flexible tecnológicamente y no nos permitió virar. Y luego al final pues tuvimos que meter más manos humanas que tecnología porque era muy lenta la tecnología. Entonces, cambiar todos los procesos de los e-commerce era tecnología, y por entonces, pues también estoy hablando de hace 7, 8 años, cuando todavía no estaba ni la versión 2 de Magento, donde Shopify estaba lanzándose en España. Yo creo que por entonces, en el 2013 o 14, fuimos, creo que de las 3 compañías que más facturaba con Shopify, con lo cual no había todavía plataformas tecnológicas consolidadas de e-commerce todavía. Estaban arrancándose los Magento y los Shopify, pero no estaban consolidadas como están hoy. Entonces, en el equipo claramente tenemos a incorporado, hoy en día incorporaría a alguien más de perfil tecnológico, ¿no? La velocidad, esta fue un poco la gran apuesta. Oye, ¿cuál es el timing que vamos a llevar de ejecución? Y claramente en esas compañías que son B2C, intensivas en capital por efecto, o creces o creces casi al 50-100% anual, o llega un momento dado que se te secan las rondas. Entonces, bueno, pues probablemente hoy a posteriori digo, joder, si empezamos con muebles y se nos iba muy bien, pues a lo mejor deberíamos haber ido más despacito con los muebles, que teníamos ahí buenos accionistas, teníamos mucho know-how, en lugar de volvernos locos y crear 5 marcas. En su momento tendría sentido. Hoy a posteriori, pues como me imagino que también nos pasó a otros Soundferum, ¿no? Que vas lanzando nuevas marcas porque dices, ya que tengo la base de datos, pues vamos a vender más a esta base de datos, ¿no? Sí, Bueno, sí. pues hoy en día si hubiéramos sido más lentos y cercanos a Levita, en lugar de siendo tan ronderos, pues probablemente lo mismo hasta seguiríamos, ¿no? Otro tema relevante también que yo creo que es importante fue la capitalización. Es verdad que recibimos muchísimo dinero, pero yo creo también que estos proyectos, o sea, tienes que dimensionar bien con capital la compañía, ¿no? Estos proyectos de e-commerce, insisto, que tienes que crear almacenes con todo el volumen de inversión que necesita de tecnología, montar un almacén grande, tienes que ir bien capitalizado. Nosotros al final, pues, entre 7-8 millones de euros que levantamos, claro, estábamos compitiendo contra players internacionales que es que habían levantado 200, ¿no? Ya, en Europa, no hablo de Estados Unidos. Y sí, son, o sea, Privalia se dice que fueron 250 millones, en Privé, pues, no sé qué burrada de dinero fue también. Entonces yo creo que también estos proyectos, si ya lo haces un poco flojo de capital o de estructura, bueno, pues tienes que ir remando constantemente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ser conscientes también de cuál es la capitalización que necesita la compañía que vas a montar, ¿no? Oye, meter los recursos necesarios desde el principio, ¿no? Antes de ir creciendo poco a poco. Luego el momentum en la competencia y el entorno macro, macho, es que, joder, lo hemos hablado tú y yo algunas veces, ¿no? Al final tú estás en un sector y ese sector, mira, nosotros hubo en la ola cuando estábamos a tope en el 2014, pasaron 2 cosas
2014-2015 pasaron dos cosas, le voy a llamar macro, que igual no supimos adaptarnos, ¿no? Por aquel entonces lanza Wallapop, en 2014 más o menos, yo creo que es cuando empieza a tener fuerza, empieza el boom de los móviles, de las apps, ¿vale? Y donde hay un claro viraje de e-commerce de la web, del navegador al apps. Bueno, pues igual, nos costó, como tecnológicamente íbamos un poquito flojos, pues nos costó dar el salto y esa fue una batalla que nos perdimos. Y bueno, pues al final eso te complica también un poco el crecimiento. Y luego en el 2015-16 se pasó de moda el e-commerce en Europa, te diría, en el mundo. Nuestras referencias en Estados Unidos, que eran Zulily y Monkey Lane, oye tú, que se cayeron, o sea, que pasaron de valer 300 a cerrar. Monkey Lane creo que se vendió por 10-20 millones de euros finalmente. Entonces, a una venta rápida, con lo cual te quedas sin referencia. Y en Europa, en el 15 más o menos, el e-commerce deja de recibir dinero, muy pocos inversores estaban invirtiendo y ahora todo se llama marketplace, ¿no? Entonces, ahora es un marketplace, o si eres un e-commerce de venta flash ya estás muerto, y si eres un e-commerce tradicional de producto, pues también te cuesta levantar dinero porque apenas se levantó dinero por esas épocas. Y todo el mundo migró o viró hacia el mundo marketplace. Teníamos, por ejemplo, otros buenos amigos que éramos socios también nosotros, que era Promociones Pharma, que igual empezó en venta flash, y ellos eran muy buenos tecnológicamente y pudieron mirar al marketplace y, bueno, pues vendieron posteriormente muy bien, la verdad. Entonces, bueno, pues nos pilló una época donde se secó de golpe la inversión en e-commerce y donde hubo cambios tecnológicos relevantes, como los marketplaces y la movilidad, que no supimos coger principalmente, siendo humilde, ¿eh? Y Ya, buscar críticas también, ¿eh? ya. Pues tuvimos una estructura muy pesada también en el personal, porque como era todo velocidad y como la tecnología no podía ir tan rápido como iba el negocio, pues tuvimos que meter más personas en lugar de tecnología. Y eso, pues claro, no es eficiente, costes estructurales altos, etcétera. Y bueno, pues hasta que se acabó el dinero, no conseguimos levantar más dinero y Y bueno. Rafa, ¿y cómo vives tú personalmente esos momentos que ves que o sea, que hay un momento, ¿cuándo es tu decisión de decir, oye, chicos, aquí hay que poner, o sea, ¿cómo ese momento, sobre todo a título personal, ¿no? Como, ¿y cuándo tomas la decisión? ¿Lo alargas mucho, no lo alargas mucho, estiras el chicle mucho o tú enseguida dices, levantas la mano y dices, Pues oye, mira, chicos, ¿qué tal? Jesús, ahora con la edad que tenemos ya más pegaditos a los 50, pues ves las cosas un poco con más frialdad o distancia, ¿no? En aquella época que teníamos unos 40, 42 años, eh, una startup es como un hijo. Y cuando tienes tantas personas trabajando en tu compañía, pues al final sus familias también son casi tus familias. Entonces, claro, despedir a 150 personas, joder, hay que tener un estómago. Entonces, personalmente yo lo viví muy mal, como no puede ser de otra forma, ¿no? También nosotros fuimos una compañía que cada año estábamos haciendo una ampliación de capital, éramos muy intensivos en capital, con lo cual tú bien sabes lo de saber que tienes cajas en meses y que estás a punto de romper caja, pues joder, se lleva fatal, ¿no? Pero al principio eso todo, joder, generamos unos estreses, pues eso, duermes fatal, no haces deporte, no te cuidas, coges peso, pues todas las cosas mal hechas, ¿no? Que sabemos. Eh, y bueno, pues al final uno siempre quiere seguir remando, uno siempre, no decir tontamente, no es la palabra tontamente, pero uno siempre cree que hay solución, siempre cree que está ahí la orilla, siempre cree, vamos a reducir costes, bajamos un 30% de la estructura, vamos haciendo reducciones para acercarnos al break-even y nosotros pues casi nos acercamos, ¿no? Aunque bueno, también cuando las compañías dejan de ser viables, pues a veces tiene más sentido cerrar, pero claro, uno nunca quiere cerrar, estás hablando de, tienes puestos de trabajo, hay gente que ha metido mucho dinero y yo creo que éticamente la responsabilidad de uno es intentarlo siempre hasta el final, aunque al final te va a costar más a ti en lo personal, en la salud, que otra cosa. Nosotros, bueno, pues lo intentamos hasta el final, incluso, bueno, pues haciendo algún tipo de operaciones un poco más a la desesperada para ver si lográbamos levantar más capital o vender la compañía y bueno, ya cuando vimos que hicimos un último esfuerzo económicamente todos los accionistas y cuando vimos que tampoco veíamos la solución, pues el consejo un poco tomamos conjuntamente la decisión de no meterle más dinero y de cortar, de hacer un cierre lo más ordenado posible, ¿no? Pues imagínate, además tuvimos la desgracia de que sacó la noticia del Confidencial que, bueno, pues 5 años después dejó de venir los mensajeros, dejaron el
TPV dejó de funcionar. En un día dejó de funcionar el TPV en el e-commerce, imagínate lo que es eso. Allá un 28-29 de diciembre, en mitad de la campaña de Navidad, dejó de venir el mensajero cuando salió la noticia del Confidencial, que estábamos un poco malitos. Y bueno, pues tuvimos que hacer un cierre ordenado, pues un ERE a toda la compañía y sin caja, pues muy desagradable, Jesús, ¿qué quieres que te diga? Entonces, bueno, pues al final metimos un poquito de... Que es otra de las recomendaciones que yo hago, ¿no? Y si las cosas no van, joder, que se haga un cierre ordenado, ¿no? Nosotros al final el cierre fue muy complicado, pues claro, imagínate la desmotivación del personal cuando sabes que vas a cerrar, hay que vaciar 8.000 metros cuadrados de almacén, esto fue en Navidad, con lo cual teníamos que entregar toda la campaña de Navidad, porque al final, oye, vendíamos muchos juguetes y muchas cosas, ¿vale? Y bueno, pues nos costó muchísimo, la verdad, fue un esfuerzo personal brutal. Y nos quedamos con 1 o 2 negocios para intentar darle un poco de viabilidad y devolver la inversión a los accionistas y nada, al final tampoco fue posible. Pasamos de 150 a 90, a 50 y luego a 5 y luego ya echamos definitivamente el cierre en junio 17. Y bueno, pues nos quedamos luego los 2 socios fundadores durante un año haciendo el concurso de acreedores, que también nos cayó una inspección de Hacienda por entonces. Bueno, pues todo lo malo que podía pasar, pasó. Ya. Nada, pues los cierres son muy, muy complicados, que también es una de las cosas que deberíamos intentar todos, ¿no? ¿Hubieras hecho diferente el cierre, Rafa? O sea, ahora con Bueno, perspectiva que hubieras si dicho... hubiéramos sido una compañía de 20 personas, efectivamente hubiera dejado caja para despidos ordenados, pagar a proveedores, etc. Bueno, pues también teníamos una deuda importante, la compañía, al final, que fue capital y deuda también, como nos financiamos. Y bueno, pues no fue un cierre fácil. Intentamos dejarlo sobre todo para los empleados, pagar a todo el mundo sus finiquitos y bueno, pues como se pudo, Jesús, como se Ya, puede. no, está claro que siempre son... Luego lo que sí que lo que sí que yo, al menos los socios fundadores, nos cogimos un año de nuestro tiempo, obviamente sin remuneración, para cerrar bien la compañía en los concursos. Teníamos hasta 9 sociedades, tuvimos 9 concursos de acreedores, o sea que ya soy, más que un emprendedor, soy un empresario, ya me he hecho la vida entera del ciclo, ¿no? Me he hecho compañías que han ido bien y he cerrado también concursos de acreedores. Y bueno, pues afortunadamente fue un cierre ordenado, el concurso muy largo, porque duran mucho los concursos, desgraciadamente, y bueno, pues al final hemos terminado con gran amistad con la amistad concursal, porque de tanto cariño y tanto roce, pues Ya. Sí. al final nos vemos de vez en cuando. Oye, Pero ¿y bueno, la relación con los socios que ponen dinero y luego el proyecto no va bien, o sea, acaba cerrando, se deteriora en el momento sí, de, oye, sí. que la compañía va mal y hay que cerrar? Son momentos de tensión, obviamente y lógicamente, ¿no? Eh, yo creo que también hay mucha mayor madurez ahora, casi 10 años después, o 5 o 6 años después del cierre, también en los fondos de inversión, el Venture Capital español, ¿no? Cada día se entiende más que todo no puede ir bien, que hay intención de tu compañía, de tus participantes que van a cerrar, seguro. Entonces, bueno, pues aquí que habíamos sido muy intensivos en capital, ¿vale? Que había entrado 8 millones, pues bueno, pues había mucho fondo metido. Entonces, a nadie nos gusta cerrar. Entonces, afortunadamente el trato personal fue exquisito siempre en todo momento. Obviamente, en los momentos más complicados, pues pudo haber algo de tensión personal. Pero 5 o 6 años después, hoy nos cruzamos con cualquier persona por la calle y la verdad es que el cariño es mutuo con todos los consejeros principalmente que tuvimos y los accionistas, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, pues en general uno cuando gestiona un negocio, salvo que te cagas un lanzamiento de bienes o te lo lleves tú o seas un poco zumbado, que en algún caso te encuentras, en nuestro caso el negocio no fue, punto, ya está, o sea, no hubo mala fe, hubo esfuerzo hasta el final, pues el equipo gestor puso dinero también para el cierre un poco ordenado, para todos los despidos, etcétera, y, y bueno, pues intentamos salir también por respeto y por ética hacia nuestros el PIS y nuestros inversores, pues intentamos al menos dejar un cierre lo más ordenado posible y cerrar los concursos y oye, pues la cosa fue mal, pero por lo menos se cerró bien, ¿no? Que es también importante. Y bien, bueno, en lo personal bien, oye, nos vemos porque el mundo es muy pequeño y de España también, el mundo del Venture Capital y lo seguimos viendo y participamos conjuntamente en otras inversiones. Pero bueno, bien. Su momento post-tensión, obviamente, como es normal, las compañías cuando van mal, porque a nadie le gusta perder dinero, obviamente.
y cuando no es tuyo, si los de terceros, pues casi te molesta un poquito más, porque si es tu dinero, pues bueno, asumes un poco la responsabilidad, pero cuando gestionas dinero de tercero, pues oye, tienes que ser un poco más diligente y más, trabajarlo más, yo creo, ¿no? Que si es tu dinero personal. Ya. Y nada, bien, bien, bien. O sea, con ellos maravilloso. La verdad es que nos ayudaron en el proceso de cierre y bueno, pues hasta donde pudieron. No es que no podíamos pedirle nada más, la verdad. O sea, que súper caballeros, muy bien y bueno, pues triste a nosotros porque no nos gusta, cuando uno invierte en ti, pues oye, pues no te gusta que la cosa vaya mal, pero bueno, que todo el mundo entiende. ¿Cuánto pesó el yugo de tus socios en intentar alargar la historia? O sea, o sea, el yugo, digo, el decir, en no fallar a la gente que había invertido contigo. Pues hasta el final, Jesús, porque lo tienes que intentar hasta el final, aunque tú eres consciente de que, o sea, al final uno también, como líder del proyecto, hay que ser muy frío para cerrar, para decir, oye, hasta aquí. Hay que ser muy frío, ¿no? Yo creo que esto, porque además tu cabeza está pendiente siempre de intentar solucionarlo, intentar llegar a la orilla. Siempre crees que hay solución, ¿vale? Siempre. Al final se ven mejor las cosas desde fuera. En su caso, por ejemplo, fueron con el consejo que nos dijo, oye, hasta aquí, ya no rememos más, que la orilla tú la ves ahí delante, pero que es un espejismo. Y bueno, pues al final, pues hasta ahí. Y bien, con mi socio fundador, genial, vamos, 5 años después seguimos siendo de mis mejores amigos y gracias a Dios, pues también son las cosas que recomiendas, no emprender solo, porque cuando las cosas van muy bien son maravillosas, pero cuando las cosas van mal, pasarlo esto tú solo es muy duro, macho, y muy difícil, muy difícil. La mochila pesa mucho. Yeah. Y afortunadamente, pues, joder, pues esto lo llevamos entre Alfonso y yo, que la verdad tenemos una relación maravillosa y no es lo mismo llevar esto entre dos que entre uno, vamos. Está claro, está claro. Muy bien, Rafa, pues oye, muy guay, bueno, muy, guay. Que muy interesante la historia que nos has explicado porque, oye, pues que un empresario y emprendedor con tu trayectoria profesional que ha sido muy exitosa, pues también ha tenido pues fracasos, ¿no? Pues y un poco detallada o explicada pues de primera persona, pues creo que es súper interesante. Te agradezco mucho tu tiempo, Rafa. Sí, Jesús, mira, el fracaso es parte del juego. O sea, uno cuando empieza el partido, que es emprender, tiene que asumir que el fracaso es parte del resultado. El cierre y que las cosas no vayan bien es parte del resultado. Luego desde dentro no se ve igual de bien porque cuesta verlo, pero bueno, oye, que a veces van bien las cosas, a veces van mal, punto. Lo importante es que si va mal, que se cierre ordenadamente y que vaya lo mejor posible. El cierre. Pues Perfecto. nada, Pues muy muchísimas bien, gracias, Rafa. Jesús. Un abrazo Venga, fuerte. Chao, chao. chao.